el contenido nuevo de este día son las propiedades periódicas. Hemos estado viendo tabla periódica, hemos aprendido cómo se divide la tabla, pero también hay algunas características de los elementos que, que son elementos automáticamente por su orden de número atómico. Entonces, las propiedades periódicas que tienen todos los elementos, porque todos los elementos de la tabla tienen estas propiedades que determinan el comportamiento químico. Hemos hablado de grupos anteriormente y que los grupos tienen características similares o que tienen similitudes. Entonces, estas similitudes no solo son en función de la valencia o que se parezcan entre el mismo grupo, sino que las propiedades periódicas van aumentando, descendiendo eh, de acuerdo al desplazamiento en la tabla periódica. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las propiedades y les voy diciendo en qué consiste. La primera propiedad que vamos a mencionar es el carácter metálico. Como su mismo nombre lo indica, esto quiere de acuerdo a ese carácter metálico. Voy a colocar aquí el puntero para ir marcando. Si se fijan, en la tabla periódica, entre más a la derecha me encuentro, los elementos se vuelven más o menos metálicos, o más no metálicos, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, el carácter metálico trata de aquel comportamiento de todos los elementos a perder sus electrones. Claro, no todos quieren perder sus electrones. Los que están más a la izquierda, en este sector de la tabla, sí van a perder sus electrones. Entre más abajo y más a la izquierda esté un elemento, es más metálico, entonces su carácter metálico va a ser mayor. Entre más a la derecha y más arriba se encuentre un elemento, entonces va a ser menos metálico. El carácter metálico disminuye de a la derecha y hacia arriba y aumenta a la izquierda y hacia abajo, como pueden ver en esta representación de la tabla. El carácter metálico se refiere al comportamiento mismo de los elementos como metales. O sea, los metales siempre van a perder electrones, y, y pues básicamente lo hacen para parecer un gas noble, o sea, perder sus electrones para tener su capa de valencia llena. Eso lo vamos a ver más adelante en los ejercicios demostrativos. Algo que quiero que vayan haciendo desde el principio es viendo cómo el orden creciente de cada propiedad no está tan difícil. En el carácter metálico dije que aumenta esta propiedad hacia la izquierda y hacia abajo. La siguiente propiedad, que es el radioatómico, también lo hace al mismo sentido. El radioatómico, bueno, está la definición ahí, pero en resumen, el radioatómico indica el tamaño del átomo, qué tan grande es un átomo. Y entonces, si hablamos de tamaño, el radioatómico, bueno, ustedes saben que es un radio. Aquí tenemos dos átomos, dos ejemplos, dos partículas. Lo que sucede es que como el radio atómico no se puede tomar del centro hacia un extremo de un átomo, la razón es porque los electrones se están moviendo en orbitales y los orbitales, acuérdense que pueden cambiar en su distancia, en su desplazamiento. Entonces, ese electrón que se supone que está acá, que está delimitando lo más lejos que puede llegar un electrón, pero eso no quiere decir que el electrón pueda estar más cerca del núcleo o más lejos. Entonces, para tomar el radio atómico, lo que se hace es medir la distancia total que hay de centro a centro del núcleo, porque los núcleos no cambian su parámetro, pues, y se divide entre dos. Entonces, por eso es que la definición se entiende como la mitad de la distancia que hay entre los átomos. Entonces, el radio atómico, vamos a ver, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. O sea que los que están en este sector de la tabla son los más grandes y los que están en este otro sector de la tabla son los más pequeños. A medida que me desplazo hacia la derecha se hacen más pequeños, a medida que me desplazo hacia la izquierda
izquierda se hacen más grandes. Y allí ya podemos completar con la otra propiedad. A medida que voy a la izquierda se hacen más metales y a medida que hago a la derecha son menos metales. Entonces vean, aquí podemos comparar eso que acabo de decir. Los más grandes están al lado izquierdo e inferior de la tabla, y los más pequeños están al lado derecho y superior de la tabla. Y que los más grandes son más metálicos y los más pequeños son menos metálicos. El radio iónico trata de un evento que se da en todos los átomos, excepto en los gases nobles, al menos no de manera natural, y es la pérdida o ganancia de electrones, o sea, una ionización. ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo tener un átomo neutro. Si yo tengo un átomo neutro, ese átomo, dependiendo de su naturaleza, si es un metal como el de la izquierda, lo que va a hacer es perder sus electrones. Y si es un no metal como el de la derecha, va a ganar sus electrones. Entonces, en el caso que un átomo pierda electrones, el, el tamaño se va a modificar, va a variar. ¿En qué sentido? Bueno, es que si pierdo electrones, el tamaño me va a variar, pero para disminuir. O sea, un ion positivo va a ser más pequeño, voy a decirlo despacio. Un ion positivo va a ser más pequeño que su átomo de procedencia. Si yo tengo un sodio, por ejemplo, un sodio neutro, el sodio neutro va a ser más grande que un sodio ionizado, o sea, que un sodio que haya perdido electrones. En contraparte, los iones negativos, que es el que está representado en la parte derecha, aquí a su derecha, implica que un átomo neutro es más pequeño que su respectivo ion negativo. O sea que si un átomo neutro gana electrones, lo que va a pasar es que se va a hacer más grande o va a aumentar su tamaño. Entonces, si gana electrones, aumenta el tamaño; si pierde electrones, disminuye de tamaño. El potencial de ionización es el primero de las propiedades periódicas que va a aumentar, al contrario de lo que hemos visto. El potencial de ionización habla de cómo se ioniza o cuál es el mecanismo en el cual o por el cual un electrón abandona la estructura del átomo. Y entonces aquí lo tenemos representado. Yo puedo obligar a un átomo a liberar sus electrones. Yo aplico la energía necesaria, en este caso lo vemos como 118 kilocalorías. Yo se lo aplico a este átomo de nitrógeno y el átomo de nitrógeno lo que hace es soltar un electrón. La aplicación de energía suelta un electrón y se queda ionizado. Lo que ya mencioné, si se ioniza y la ionización es producto de una pérdida de electrones, entonces el átomo resultante, los elementos en función de su potencial de ionización, pues los que tienen mayor potencial están a la derecha y los que tienen menor potencial están a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer la relación. Aquellos átomos más grandes tienen un potencial de ionización más pequeño. ¿Por qué? Porque entre más grande es, más fácil arrancarle electrones. En cambio, si es más pequeño, es más difícil arrancarle electrones porque los tiene más cerca del núcleo. Entonces, por eso el potencial de ionización tiene que ser más fuerte en este sector de la tabla y más débil acá, porque no cuesta arrancar electrones. Ahora, la siguiente propiedad es la electroafinidad. La electroafinidad es el proceso inverso de lo que yo acabo de explicar. Aquí lo que vamos a hacer, o el fenómeno que se experimenta, es que un electrón entra a la estructura de un átomo. Entonces, cuando el electrón entra a la estructura, provoca una liberación de energía. En este caso es el flujo resultante es mayor. ¿Por qué? Porque como ha captado un electrón, entonces su tamaño también ha aumentado, a diferencia del potencial de ionización, que es una ionización en positivo. La electroafinidad es una ionización en negativo, o sea, ganando electrones. Pero si se fijan, aumenta hacia el mismo lado en la tabla, o sea que los que tienen mayor electroafinidad son los que están por la derecha y los que tienen menor electronegatividad están por la izquierda. ¿Por qué si son procesos contrarios aumentan para el mismo lado? Porque si se fijan, voy a regresar la diapositiva,
Si se fijan, la energía que yo necesito arrancarle a este nitrógeno, aplicarle para arrancar el electrón al nitrógeno, sería prácticamente la misma energía, o sea, la electroafinidad que el electrón, que el átomo liberaría si yo le meto ese electrón de vuelta. O sea, aquí lo que está sucediendo es que un electrón está abandonando la estructura porque le apliqué energía. Pero si este electrón regresara a la estructura, ¿qué es lo que va a pasar? Liberaría justamente la misma cantidad de energía que necesitó para soltar ese electrón. De eso se trata la electroafinidad. Y entonces, el potencial de ionización es energía que entra al átomo y la electroafinidad es energía que sale del átomo. Entonces estamos hablando de las mismas cantidades y por eso aumenta para el mismo lado. La electronegatividad, por su parte, es aquella fuerza con la que los átomos atraen a sus electrones. O sea, es como una fuerza de gravedad, pero que trasciende de los cuerpos que están cerca o en su superficie nuclear. Estamos hablando de que hay una fuerza de atracción que supera la superficie y es por la razón por la cual los electrones están siendo atraídos hacia el núcleo. Obviamente no se pegan al núcleo, pero sí están girando alrededor de él en función de esa atracción. Entonces, esta electronegatividad es muy importante para la formación de compuestos. Si se fijan, también aumenta para el mismo lado que el potencial de ionización y que la electroafinidad va a aumentar para el mismo lado. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea un átomo, mayor electronegatividad tendrá. Entre más grande sea un átomo, menor electronegatividad tendrá. El potencial es mayor, la electronegatividad es mayor, la electroafinidad también va a ser mayor. Si un átomo está por aquí, la electronegatividad es menor, el potencial es menor, la electroafinidad es menor, pero el tamaño sí es mayor y el carácter metálico también es mayor. Entonces lo que sucede aquí es que la electronegatividad funciona así como estos dos maestros que ustedes están viendo, el cloro. Si, y si lo vemos en la tabla, el cloro se localiza más o menos por aquí donde estoy señalando y el sodio se localiza del otro lado por acá donde estoy señalando. Entonces, ¿quién tiene mayor electronegatividad de estos dos? Pues el cloro sería porque aumenta hacia la derecha y hacia arriba, entonces el cloro está más a la derecha, un poco más arriba, y el sodio está a la izquierda, ligeramente abajo, o digamos al mismo nivel, pero está a la izquierda y el cloro está más a la derecha. Entonces, el cloro, al ser más electronegativo, se va a quedar con el electrón mucho más fácil. Si se fijan, hasta se ve la actitud sobrada del señor cloro. Pero además de eso, pueden observar que tiene mejor, ¿cómo se dice? Mejor condición para afianzar al electrón, porque si se fijan, aquí hay una manita de él y aparte de eso la tiene el brazo. El sodio, por su parte, también está haciendo lo suyo, pero solo la tiene tomada del brazo, lo cual implica que en cualquier momento lo puede perder, y es justamente lo que sucede. Un metal siempre va a perder su electrón respecto a la fuerza de un no metal, y la vida funciona así y se constituye así.